Es la primera vez que voy a hacer algo así en mi historia profesional, que es bastante larga, por cierto, ¿no? Porque si me remonto a 1983, estaba trabajando en Radio Nacional Rosario, en realidad colaborando, no te pagaban, y en aquel momento yo estaba en revistas literarias, pero me interesaba el periodismo y hacían falta cronistas. Era la Radio Nacional, que ya tenía una apertura, y había que cubrir las elecciones ese 30 de octubre de 1983. Así que si yo tomara eso que hice ese día, de movilero, sin móvil, caminando como una primera acción periodística, puedo decir que hace 40 años que hago periodismo. Profesionalmente, un poco más tarde, ¿no? Cuando me empezaron a pagar por un laburo concreto, allá por 1989, por ahí. Y voy a hacer algo que no hice nunca en relación a una elección, y ya cubrí todas las de la democracia, porque creo realmente que el domingo se juegan cosas muy trascendentes y no solo un recambio institucional. La mayoría de los que me escuchan o ven en la tele o me leen cuando escribo algún artículo, incluso cuando también hago literatura, saben que soy una persona muy cuidadosa, que tengo casi como catecismo tratar de ser riguroso, atenerse a la verdad de los hechos, pero también le doy mucho valor al análisis y a la opinión. Nunca escondo desde dónde hablo, al contrario, lo manifiesto públicamente porque confío en que mi trabajo después demuestra que, a pesar de mi sesgo ideológico, trato de ser lo más apegado a los hechos y abrir siempre el juego a voces diferentes y apostar no a convencer, sino a pensar. Por eso quiero hacer algo que no hice nunca. Y me va a ayudar Gabo Ferro. Soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Entiendo perfectamente por qué podés no querer votar el domingo a Sergio Massa. La situación económica es agobiante. Realmente agobiante. Quizás no tanto para vos o para mí, que tenemos un salario, que tenemos un trabajo en blanco, con obra social, con acceso a bienes que nos permiten más o menos llevarla. Pero es agobiante para el 40% de la población. 40% de pobres tiene la Argentina. Y una inflación del 140%, que afecta esencialmente a los que menos tienen. ¿Por qué? Porque vos tenés la posibilidad de que una paritaria te recomponga. Sí, la pasamos peor los que tenemos, y soy de los que menos la pasan mal en el gremio, del grupo de los privilegiados, los que tienen que laburar en 3 o 4 lugares, como la mayoría de mis compañeros aquí en la radio. Y no estoy exagerando, 3 o 4 lugares para armar un sueldo digno. Y hablo del periodismo, pero esto lo podés extender a todos los otros rubros. Y claro, el candidato del gobierno es el ministro de Economía. ¿Y cómo no vas a estar enojado? ¿Y cómo no vas a dudar? El Estado en salud funciona. Yo hace poco estuve en la clínica de ojos en la Santa Lucía y vi cómo operaban a 20 personas en una mañana. Y vos decís, wow, esto es el Estado argentino. Me daba orgullo ver a los laburantes ahí, a los que limpiaban. Estaba impecable el hospital, impecable. Y más allá de la incomodidad, de los modos, operaron a 20 personas esa mañana en que yo estuve allí. Claro, pero después hay turnos a 3 o 4 meses. Y después vos decís, sí, la educación funciona, porque hay un montón de chicos en cualquier lado del país que van a clase. Pero no te alcanza porque tenés paro todas las semanas, porque se ha deteriorado la calidad educativa. Si hablamos de inseguridad, el otro servicio básico que tiene que brindar el Estado, la verdad que también está fallando.
Hay lugares, y me consta porque los recorrí, en el conurbano, en Rosario, en el Gran Córdoba, donde a las 9 de la noche no se puede salir a la calle. Donde muchos chicos pasaron de ser pibes que juegan a ser pibes que laburan para los narcos. Y te cuesta salir temprano, los vecinos se tienen que organizar para ir a tomar un colectivo porque los afanan. Entonces cuando te hablan de salud, de educación, de seguridad, ¿y cómo no vas a estar enojado? Y a esto hay que sumarle la dirigencia política, que no empatiza con los que la pasan mal, con los que sufren. Es una de las cosas que a mí más me molestan, que no hace gestos de humildad. ¿Cómo no vas a estar enojado? Ahora, aún así, con todo esto, me cuesta entender por qué podrías votar a Javier Milei. Entiendo por qué dudás de votar a Sergio Massa, pero me cuesta más entender por qué podrías votar a alguien que considera que en la última dictadura militar no hubo desapariciones, torturados, torturadas, robo de bebés, como está comprobado por la justicia argentina, sino que solo se cometieron excesos. ¿Cómo podés votar a alguien que dice que la represión ilegal fue una guerra, usando el mismo argumento que usó Emilio Macera en el juicio de las juntas? Me cuesta pensar por qué votarías a alguien que no plantea mejorar todas estas cosas que te digo de un Estado fallido, un Estado que funciona mal, sino que solo plantea achicar o destruir. Y es la palabra que sigue utilizando. Hasta ayer Javier Milei sigue hablando de la destrucción del Banco Central, por ejemplo, una entidad que funciona en casi todos los países del mundo. Ayer mismo volvió a hablar de privatizar o directamente cerrar todas las empresas públicas. Y claro que hay empresas públicas que funcionan mal, lo sabemos todos. Y claro que hay que bajar el gasto público, y claro que hay que bajar el gasto de la política, pero eso es una cosa, y cerrar y destruir es otra completamente distinta. Por eso me sigo preguntando por qué querrías votar a alguien que plantea liberar todos los mercados, incluso el de órganos, o que piensa que lo mejor que le puede pasar a esta sociedad es el libre acceso a comprar armas, como el Estados Unidos de las masacres cotidianas. ¿Cómo por tu enojo podrías querer votar a alguien que plantea el fin de la educación sexual integral, que ha sido central para que muchos chicos puedan explicar que los estaban abusando? Chicos y chicas, claro. ¿Por qué en tu enojo podrías habilitar el fin o que se pueda plebiscitar algo que ya es un derecho, como la interrupción legal del embarazo? ¿O cómo podrías habilitar la regresión en tus derechos laborales? ¿O por qué tu enojo te podría llevar a votar a alguien que cree que el Papa Francisco es comunista? A alguien que ha hecho del insulto y la descalificación su modo de hacer política. A alguien que cree que Raúl Alfonsín fue el peor presidente de la historia y que se jactó de practicar boxeo con un puchimbal con su cara. Si había un consenso en los últimos años transversal, es que Alfonsín es el padre de la democracia, no el peor presidente de la historia argentina. Me cuesta pensar, ¿por qué podrías votar en tu enojo a alguien que es intolerante con cualquier periodista que no lo elogie? Ha pasado algo muy curioso, estaba súper enojado con los periodistas de La Nación Más, muy enojados. Y usaba la palabra ensobrado, que se utiliza para cualquier cosa, ¿no? Todo periodista que dice algo que no te gusta, vos le decís ensobrado. Es algo que se impuso en las redes sociales. Bueno, ahora los ensobrados son los amigos. ¿Por qué? Porque en La Nación Más es un buen ejemplo de apoyar a Patricia Bullrich, pasaron a apoyar a Milei. Entonces ahora son buenos. Claro, vos me dirás, ojo, Massa tampoco es muy amable con la prensa cuando lo cuestiona. Es cierto. Pero hay una distancia. ¿Por qué podrías votar en tu enojo a un candidato que se está preparando para denunciar fraude si el resultado le es adverso el domingo? A ver, estoy haciendo algo que no hice nunca, lo he pensado mucho,
y me parece que sí, que tenía que darles por lo menos esta opinión. El domingo no se discute solamente continuidad o cambio, si bien también se discute eso, porque es verdad que muchas cosas tienen que cambiar. Milei no se explica, o la adhesión a Milei no se explica sin esta altísima inflación y sin la impunidad de los Insaurralde, de los Chocolate Rigó, de tantos tipos que se meten en la política para hacerse ricos o se meten en el sindicalismo para hacerse ricos. Pero tenés que saber que el domingo también se discute sobre la democracia. Si habilitamos la irrupción en el poder de un proyecto autoritario o planteamos que la democracia se puede corregir con más democracia. Más allá de mi opinión, está claro que quienes van a decidir, por suerte, son todos los argentinos. Que no la puede ocultar, por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Reinaldo Siete Case, La Inmensa Minoría.